Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os traigo una receta de pasta de otoño, en la que vamos a utilizar castañas. Si queréis ver un vídeo en el cual os enseñan a pelar las castañas de una forma súper rápida y súper sencilla, pasaros por el canal de la cocina de Nube de Rosa y Lila, y os dejaré el enlace también aquí para que podáis ver el vídeo y de esta forma podéis conseguir las castañas así bien peladas y enteras. Yo para la receta las he picado en trocitos. También voy a utilizar un poco de calabaza. La calabaza hoy en día la encontramos durante todo el año, sobre todo la calabaza cacahuete. Esa es la variedad que se suele comercializar. Entonces, como es también el de otoño, vamos a utilizarla. En vez de cebolleta, en esta ocasión voy a utilizar cebolla morada. De pasta utilizaré unos lacitos, porque los vi y me parecieron bastante divertidos. Un poco de queso azul. Si el queso azul no os gusta, no pasa nada. Podéis cambiarlo por queso brie o el queso que más os guste. También utilizaremos un poco de nata, un poco de mantequilla y vamos a utilizar vino de bandeira. El vino de bandeira es un vino portugués que tiene unos matices dulces. Si no encontráis este vino, le podéis añadir un poco de vino tinto con un poco de azúcar o un poco de vino de Málaga Virgen, pero que sea un vino dulce. Este para mí es el mejor. Para los guisos de caza, para guisos de otoño, no puede faltar. Las que tengo enteras las voy a guardar y luego ya me echaré cuentas de ellas. Tenemos todos los ingredientes preparados menos la cebolla. La cebolla, en vez de cortarla juliana, hoy la vamos a cortar en daditos. Para cortar la cebolla en dados, lo que haremos será coger la cebolla de esta forma, la pondremos sobre la tabla y le vamos a hacer unos cortes a lo largo. Luego la giraremos y ya tendremos listos nuestros daditos. Al igual que en la otra receta que os enseñé de pasta, vamos a poner nuestra cebolla en un recipiente y le vamos a añadir un poco de sal. Esto, como ya sabéis, ayuda a que la cebolla se deshidrate un poco y así, de esta manera, va a cocinarse mucho más rápido. Así que me quedo moviendo un poquito la cebolla y recordad, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que nos ayudéis un montón. Y por supuesto, dejarnos un gran like. Vamos a ver cómo preparamos la receta. Para comenzar a elaborar nuestra receta, vamos a poner la mantequilla en la sartén y la vamos a fundir. Una vez tengamos la mantequilla derretida, vamos a subir el fuego un poco más alto. Vamos a saltear nuestra calabaza. La calabaza es importante que no la cocinéis mucho para que quede un poco entera. Así tendrá esa textura crunchy que le va muy bien a la pasta. Como veis, ya hay parte de la calabaza que se ha dorado un poquito, así que vamos a añadirle nuestras castañas cortadas. No hace falta que las cocinéis enteras porque luego, cuando pochemos la cebolla, vamos a cocinarlas un poco más. Así que cuando esté un poco salteado y estén un poco doradas las dos cosas, las vamos a retirar. Vamos a añadir nuestra cebolla. Vamos a bajar el fuego al 6. Y le vamos a añadir un buen chorro de nuestro vino de Oporto. Vamos a cocinar nuestra cebolla de 10 a 12 minutos.
Si queréis podéis flambearlo o si no, el alcohol se evaporará por sí solo. Vamos a dejarla pochar a temperatura media durante 10 o 12 minutos. Así que mientras tanto vamos a dejarla a fuego medio. Si veis que se consume todo el vino de Oporto, añadirle un poco de agua y vamos a ir cociendo nuestra pasta. Como veis, ya tenemos el agua cociendo. Recordar siempre añadirle la sal para darle el toque a la pasta. Añadir la pasta. Yo esta receta, las cantidades que estáis viendo son para 2 personas. Y recordad siempre, súper importante, remover bien la pasta al principio para que no se pegue. Alexa, pon un temporizador de 12 minutos. Buenas tardes, Iván. 12 minutos. Empieza ahora. Como veis, el vino de Oporto casi se ha reducido. Así que le voy a añadir un poquito de agua. Y cuando tengamos la pasta casi lista, vamos a terminar nuestra salsa. Como veis, ya ha sonado el temporizador de la pasta, así que vamos a apagarla y vamos a terminar nuestra salsa. Alexa, para. Vamos a escurrir nuestra pasta. Recordad siempre, si queréis una salsa que sea un poco más líquida, guardar un poco del agua de cocción de la pasta. La cebolla, ya tenemos consumido casi todo el vino de Oporto y el agua que le hemos añadido, así que vamos a añadir nuestra calabaza y nuestras castañas salteadas. Una de las cosas que le va muy bien a esta salsa es la miel de nuevo. Como tiene un toque dulce la calabaza y la cebolla, le va a ir muy bien un toque de miel. Si no queréis añadírselo, no pasa nada. Pero mi recomendación es que este toquecito dulce le va a ir muy bien a nuestra salsa. Vamos a saltearla un poco hasta que no tenga casi jugo y le vamos a añadir la nata. Así que subiremos un poco el fuego. Le añadiremos un poco de sal. Ahora, como veis, ya nuestra salsa no tiene casi líquido. Así que vamos a añadirle el queso azul. Como os dije antes, si no os gusta el queso azul, podéis utilizar el queso que más os guste. Un queso brie, una mozzarella, un queso de cabra, vuestro queso favorito. Y ahora, por último, le añadiremos la nata. También le añadiremos un poco de agua de la cocción. Cuando la salsa comience a hervir, bajaremos la fuerza a la mitad y añadiremos nuestra pasta. Ahora la dejaremos cociendo durante 4 o 5 minutos o hasta obtener la textura de la salsa que nosotros queramos. Para mí, este ahora mismo es el punto perfecto que tiene que tener la salsa. No es ni muy fluida ni muy espesa. Así que ya los tenemos listos. Y ahora, para terminar, le vamos a añadir un poco de eneldo. El eneldo lo tengo, igual que el perejil, congelado. Lo que hago es picarlo finamente y lo congelo. Y de esta forma tengo eneldo fresco todo el año. Así que espero que os haya gustado la receta. Y si os gustó la receta, darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo, amigos. Hasta pronto.